Cuando hablamos de la demanda que presentó el gobierno de México contra empresas que fabrican y distribuyen armas de tipo militar, revólveres, rifles en los Estados Unidos, por sus prácticas negligentes e ilícitas que facilitan activamente su tráfico, el tráfico de estos productos a México, uno de inmediato piensa, ¿y qué culpa tienen las empresas de lo que pasa en México? Y eso me parece que puede ser el mayor entregable de esta mesa de análisis. Reconocer lo que es evidente a diario. Lo que pasa en México en materia de violencia armada, de inseguridad, mucho, y yo me atrevería a decir todo, viene de la amplia disponibilidad de armas en nuestro país. Y esa disponibilidad de armas en nuestro país no es generación espontánea. Nuestro país es vecino eh, de un país con una economía grande, con una población muy grande y con un contrato social que permite que las personas, cualquier particular, puedan comprar armas y en algunos estados portarlas en público, armas no únicamente pequeñas o de mano, pistolas, revólveres, no solo rifles de un solo tiro, sino armas de estilo militar. Y aquí valdría, antes de entrar a los detalles de la demanda, porque esto tiene que ver con el contexto de por qué demandamos, reflexionar sobre algunas consideraciones. Si México estuviera lejos de los Estados Unidos, yo me atrevería a asegurar que no tendríamos un problema de violencia armada. ¿Por qué? Porque en México solo existe una oficina administrada por la Secretaría de Defensa Nacional en la que los particulares pueden adquirir armas con un calibraje muy restringido. La ley es muy clara sobre el uso que se le debe dar a las armas en nuestro país y ese uso es exclusivo en el monopolio del uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad del Estado en sus tres niveles de gobierno bajo estricta supervisión y monitoreo de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias involucradas. Una sola tienda para 120 y tantos millones de personas. En los Estados Unidos, en comparación, existen decenas de miles de tiendas, de puntos de venta, en supermercados, en le llaman gun shows. Estos son convenciones o encuentros, como si fuera un tianguis de armas, en la que particulares pueden vender sus armas, armas usadas, armas quizás robadas, armas compradas fuera de inventario. Y un elemento a resaltar, decenas de miles de tiendas ubicadas en la franja de los 100 kilómetros a partir de la frontera México-Estados Unidos hacia el interior de aquel país. Es evidente que en nuestro país, si estuviéramos lejos de los Estados Unidos, de acuerdo a nuestro contrato social y a lo que les describo de solo una tienda, pues no tendríamos la cantidad de armas que tenemos actualmente en nuestro territorio. Y no tendríamos el tipo de armas que existen actualmente en nuestro territorio. Nuestro país no tiene y no debería de tener, conforme a nuestro contrato social, un mercado de consumidores de armas de tipo militar. Los particulares no pueden acceder a esas armas. Lo que sucede en otros países lo respetamos, lo reconocemos, pero lo que sucede en otros países no debe de atentar contra los derechos de las mexicanas y de los mexicanos, de las niñas y de los niños en nuestro país. Estimados conservadores hablan que anualmente 500,000 de armas de todos los tipos, de todos los tamaños, calibre 50, Barrett, las modelo cuerno de chivo, las R-15, revólveres, rifles, entran de manera ilícita a nuestro país procedente de los Estados Unidos. En aquel país, cualquier particular puede adquirir un arma de tipo militar. Depende las leyes estatales, las disposiciones incluso a nivel municipal, para establecer los requisitos de qué identificación deben de presentar o no. Pero en un aspecto general, es muy sencillo adquirir un arma de alto poder en aquel país.
La Constitución de los Estados Unidos consagra en su segunda enmienda un derecho a poseer armas en aquel país. Y se ha entendido eso como el fundamento legal constitucional para el comercio de armas entre particulares. Y como les describía, uno puede comprar un arma en un supermercado, en una tienda de deportes, en una tienda, en una armería, comprársela entre particulares. Esto del 500,000 de armas ingresado a nuestro país anualmente no es del año pasado. Tiene 20, 30 años de que continúa en esa proporción, 500,000 de armas al año, más son municiones. Estamos hablando que existen en un estimado conservador de entre 10 y 15 millones de armas de tipo militar en nuestro país que ingresaron de manera ilícita. Estas armas se venden en los Estados Unidos. Y hay determinadas prácticas negligentes e ilícitas de las empresas que fabrican y distribuyen estas armas, que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país. Pero ¿por qué demandar? Demandar, siguiendo las instrucciones del secretario Ebrard, desde la Cancillería, es una acción adicional a todo lo que se ha realizado en los últimos años y décadas por parte del gobierno federal de México. Hay esfuerzos a nivel bilateral con los Estados Unidos para buscar un mejor control. El maestro Sánchez Amaya es el experto en el tema, además muy, muy activo en este tema para tratar de detener el tráfico ilícito de armas. Pero uno podría buscar la contención del flujo únicamente en el cauce, como si esto fuera un río con desechos tóxicos. Pues podríamos ver simplemente detener que no pasen las armas. Por décadas, el gobierno de México y de los Estados Unidos han perseguido el delito de tráfico ilícito de armas. Hemos perseguido al consumidor, al usuario final, en el marco del derecho penal. Pero no es suficiente, porque las armas siguen su flujo ilícito hacia México. Esta demanda lo que busca es flanquear diversos temas que han sido de cierta manera frustrante, porque no hemos alcanzado que se termine con el tráfico ilícito, y estamos entonces buscando entrarle al tema desde el aspecto legal. Y la demanda que presentamos es una demanda muy sencilla. Es una acción civil por daños, por responsabilidad civil extracontractual. Es decir, nosotros, Gobierno de México está demandando como la víctima. Es por varias razones, pero una de ellas dentro de la estrategia de litigio es menos complejo para el Gobierno de México acreditar el daño que lo que sería para otras víctimas o colectivos de víctimas. Ahora explicaré a mayor detalle para concentrarme más en la afectación del tráfico ilícito en niñas, niños y adolescentes en México. Demanda México que las acciones y omisiones de estas empresas nos causan un daño directo e indirecto. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué culpa tendrían estas empresas? Bueno, estas empresas, bajo el sistema jurídico estadounidense y otros sistemas legales que lo reconocen igual en el marco normativo doméstico, tienen una obligación, esto no es por un contrato, tienen una obligación, una expectativa como productores, como cualquier productor de cualquier bien, de tener un cuidado razonable de prever que su producto no ocasione un daño. Es decir, los productores de automóviles pues tienen que prever que su automóvil no cause un daño por sí o por el uso de un tercero. Los neumáticos, los pesticidas, ¿no? Y así nos podemos imaginar una serie de productos que están actualmente en el mercado. ¿Por qué las armas no tendrían que tener este mayor cuidado de prever que causarán un daño? Las armas, por su misma naturaleza, en las manos no correctas, matan, mutilan, hieren, amedrentan y todos los daños que sufrimos a diario las mexicanas y los mexicanos en este país. Y aquí nos lleva entonces a entrar al tema de la negligencia, las niñas, niños y adolescentes. Un arma de alto poder de estilo militar en las manos de un individuo que no ha alcanzado la madurez mental para discernir sobre lo bueno o lo malo de dispararle a alguien o de jalar el gatillo de un
rifle semiautomático, pues eso en sí es un atentado a la debida diligencia, al debido cuidado que se debe tener en el uso de un producto. De las muchas señalamientos que hace el gobierno de México en la demanda, hay uno en particular en la que me quisiera concentrar y después responder a sus preguntas y a las reflexiones conjuntas que tengamos. Es la negligencia en la publicidad o en el mercadeo, el marketing que hacen estas empresas. Sus productos son armas letales. Dicen esas empresas, las empresas demandadas y otras que no están siendo demandadas, pero que también lo hacen en Estados Unidos, que sus productos se venden para actividades recreativas, cacería, tiro al blanco o para coleccionistas. Pero son armas de tipo militar y las anuncian como armas de tipo militar. Uno ahora ve las fotografías de los anuncios en las revistas que uno puede ver en cualquier aeropuerto o estación de autobuses. Son armas que las venden enviando una imagen, una publicidad de que estas armas están diseñadas para la defensa o para el ataque, para actividades de índole militar. Estos mensajes de falsa impresión de masculinidad, de que si tienes esta arma eres más hombre, que si tienes una falsa impresión de valor, que si tienes esta arma podrás defenderte mejor o estarás mejor protegido, y una falsa impresión de confianza. Si tienes esta arma podrás lograr todo lo que quieras. Esos mensajes no están restringidos o acotados únicamente a individuos adultos con cierta madurez intelectual. Están abiertos al público. Y es gravísimo que hay análisis. En mi cuenta de Twitter subí un estudio del Violence Prevention Center, Violence Policy Center, que está en Virginia, Estados Unidos, sobre sus tácticas de mercadeo y publicidad dirigida a los menores de edad, para que los menores desde muy jóvenes tengan la aspiración de tener un arma. Y eso nos lleva a lo que decía el secretario Ebrard en uno de sus tweets hace unos días, los videojuegos. Es muy claro en los videojuegos que hay una intención voluntaria de generar una cultura de la violencia. Hubo un ataque hace un par de años en Nueva Zelanda, en una mezquita en Christchurch, en el que un tipo mató a más de 10 personas, me parece 20 y tantas personas, simulando un videojuego y mostrando el ataque y las muertes en línea. El atacante del ataque en El Paso, Texas, en el Walmart el 3 de agosto del 2019, en su manifiesto hace referencia a este evento en Nueva Zelanda. Entonces, los videojuegos, la publicidad engañosa, la publicidad hacia los menores de edad o hacia personas que no tienen la madurez intelectual, eso es una acción, es un actuar negligente. Ahora volvamos a México. México no tendría por qué tener un mercado o consumidores de armas de tipo militar, porque como decía, nuestro contrato social, nuestras reglas establecen que solo las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad y solo en una oficina, una tienda. Desafortunadamente, nuestros hijos, niñas, niños y adolescentes no están exentos ni pueden mantenerse alejados de la publicidad, de los videojuegos, de las series de televisión, de las películas, de los juguetes que ensalzan esta falsa impresión de masculinidad, de valor y de confianza. Estamos importando, por vía de prácticas negligentes, una cultura de la violencia que está haciendo que nuestros hijos aspiren y normalicen la presencia de armas de alto poder en nuestro país. La combinación de una gran disponibilidad de armas, más las prácticas negligentes de mercadeo y de distribución de estos productos, resultan en la situación de violencia que tenemos en nuestro país. Si hoy tenemos un problema y no detenemos el tráfico ilícito de armas y las prácticas negligentes de estas empresas, en 5, en 10, en 20 años tendremos un problema mucho más profundo porque será
muy normal traer, poseer y querer utilizar las armas de manera pública, algo lo que México no deberíamos de llegar. Muchas gracias, estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias, maestro Celorio. Sin duda, nosotros creo que todos los que tenemos un cierto nivel de sensibilidad, somos sabedores de que todas las empresas que producen cualquier tipo de producto deben de ser humanamente responsables. No solamente socialmente responsables, sino también humanamente responsables. Y creo que en este sentido, el trabajo que se está haciendo por parte de México para, sobre todo, regular y controlar toda esta producción de armas y saber de dónde vienen y hacia dónde van y quiénes las portan, es de muy alta responsabilidad. La parte de la capacitación, la parte de el uso de cualquier instrumento, artefacto, vehículo, siempre va a requerir de la capacitación y la sensibilización hacia sobre los cuidados que se deben de guardar por parte de quienes están portando o haciendo uso de cualquier producto, medicamento, vehículos, lo que sea. Bien, ahora yo creo que vamos a pasar también con otro compañero, un gran amigo, experto en todos los temas de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, que es el maestro Julio César Sánchez Amaya. Pues él tiene una gran experiencia que la llevo más allá de los 15 años cuando ocupa cargos distintos de alta complejidad, no solamente en el sector público, sino también en la parte privada, en la parte de la academia, y ahora está trabajando con nosotros en la parte de lo que corresponde a la cooperación internacional en diversos temas. Él es licenciado en Derecho del Instituto Nacional de Estudios Políticos y Sindical de la Administración Pública y también es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora ocupa el cargo de Director General de Asuntos Especiales de aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un cargo que tiene que ver con todos los temas sensibles a nivel nacional y que tratan de enlazar la cooperación con los diferentes países para resolverlos de la manera pues más sensibles hacia todo lo que nos corresponde. Pero también es representante de nuestra Secretaría ante el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es nuestro enlace con el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU, también es nuestro representante en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorista, asesor de nuestro panel de expertos de lo que son ciudades seguras, y bueno, en los cargos anteriores ha ido escalando en diferentes niveles y en diferentes dependencias, en cargos públicos que se relacionan con lo que es la Secretaría, la parte de la Seguridad Ciudadana. Su último cargo fue como subsecretario de Operación Policial, y con todos estos méritos, bueno, tiene muchas especializaciones que son muy difíciles de enumerar en esta mesa de análisis, pero sí hago un alto reconocimiento a toda la serie de condecoraciones, reconocimientos y ascensos que ha recibido el maestro Julio César Sánchez Amaya. Y en este sentido, sobre todo quisiera aquí partir hacia lo que es el cuestionamiento sobre cuáles serían las obligaciones del Estado para garantizar una vida libre de violencia a toda la población, por supuesto, pero con muy especial énfasis a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres. Saber qué es lo que tendrían que hacer de acuerdo a las recomendaciones internacionales de los diferentes países y sobre todo desde su experiencia, cómo podría darnos algunas recomendaciones para la actuación correcta de las fuerzas de la aplicación de la ley y el orden. Cedo la palabra a nuestro querido amigo licenciado Julio César Sánchez Amaya. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos mis compañeros que el día de hoy nos acompañan y a todas las compañeras que nos escuchan en línea. Efectivamente, el impacto del tráfico de armas en niñas, niños y adolescentes
Es un tema importante que nos permitimos abordar el día de hoy porque gozamos con la distinción y la presencia del doctor Oliver Castañeda, y eso nos va a permitir introducir efectivamente en el fondo del asunto. La obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia tendría que ser una premisa en todos los aspectos y en todos los estados. Los estados del mundo deben proteger el derecho a la vida y, por consiguiente, tienen la responsabilidad de proteger a la población de la violencia con armas de fuego. Por tanto, los estados deben extremar la protección de los derechos humanos y crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente para las personas consideradas más vulnerables, como lo son las niñas, niños y adolescentes, así como las mujeres y otras comunidades vulnerables. Seguramente en muchos de los foros y de los paneles en los que participamos, hemos estado recuperando estas inquietudes porque son estos grupos vulnerables los que son al final del día los más afectados. Un Estado que no controla la posesión y empleo de armas de fuego incumple con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, de los derechos humanos, y que entre los más importantes que se reconocen universalmente son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho de prioridad de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Como lo anterior son obligaciones de los estados, también pensamos y consideramos, tal y como lo reconocen los documentos oficiales, reconocer que la violencia con armas de fuego es una amenaza para los derechos humanos en su acepción más amplia, y con énfasis para proteger la vida, la supervivencia y el desarrollo de toda su población. Hacer reformas legislativas serias en materia de armas que solo funcionarán correctamente en aquellas partes del mundo en donde se cuente con controles estrictos de acceso a las armas de fuego. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con un medio de comunicación nacional y le señalábamos que efectivamente lo que ha descrito el maestro Celorio es correcto. Si ellos efectivamente en el origen de la comercialización de estas armas de fuego de tipo bélico no tienen los controles necesarios, esto va a seguir desbordándose de manera indiscriminada. En las reformas legislativas hay que adoptar las directrices internacionales sobre control de armas de fuego que recomiendan leyes y normas estrictas para la prevención de la violencia con armas de fuego. Al fortalecer la normatividad en materia de posesión y uso de armas de fuego, exigir su registro son criterios para considerar. Primero, prohibir la posesión de armas de fuego sin licencia, considerar la posesión de armas sin licencia como un delito, condicionar el otorgamiento de licencias de arma de fuego que se deben de llevar un control exclusivo de antecedentes de cada solicitante, etcétera. Las licencias de armas deben tener validez temporal limitada. Se debe requerir estrictamente la justificación para su uso y adoptar sistemas básicos. Son algunas de las prioridades que se ocupan en muchas partes del mundo y que están funcionando. Vamos a abordar que en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, en lo específico para la protección de niñas, niños frente a la violencia, se señala: el objetivo del desarrollo sostenible, 16, es de vital importancia para la prevención de la violencia armada contra los niños. Lograr las siguientes metas: reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo. Lo que estamos tratando de hacer es tocar todas las puertas para lograr alcanzar esta sensibilidad que nos permita hacer que todos estos espacios hagan conciencia y generemos esta evolución en contra del uso de las armas. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia o tortura contra los niños. Promover el Estado de Derecho de los planos nacionales e internacionales y garantizar la igualdad y acceso a la justicia para todos. De aquí al 2030, reducir significativamente las corrientes financieras de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los actos robados y luchas en contra de las formas de delincuencia organizada. Ayer el comunicólogo que teníamos enfrente señalaba que es probable
que vayamos a recibir como Estado mexicano una embestida de muchos miles de millones de dólares en contra de esta demanda, tratando de justificar su venta y distribución en algunas otras formas. Estamos conscientes, estamos seguros, pero estamos más conscientes de que nosotros tenemos que seguir trabajando para poder llegar a todas las conciencias y que esto sea una gran avalancha que nos permita hacer las transformaciones que estamos buscando. Doctora, compañeros, muchas gracias por esta participación. Muchas gracias, licenciado Julio César Sánchez Amaya. Me parece que los temas que usted nos está dejando en la mesa son bien importantes, no solamente para México, sino para todos los países. Estamos trabajando en resolver un tema de contexto global, que es la violencia en todas sus vertientes, y sobre todo tratar de terminar esta violencia que mina, que acaba con los derechos humanos de carácter internacional. Y para ello, pues obviamente se requiere cumplir con todos los aspectos normativos, todos los aspectos de cooperación que tenemos en esa materia. Agradezco mucho su participación y vamos a continuar con el maestro Oliver Castañeda Correa, que, bueno, pues es la persona clave en materia de lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Oliver Castañeda Correa es licenciado en Derecho con especialidad en la parte administrativa, también es maestro en Derecho por la Facultad de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Actualmente está estudiando su doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de Coruña, España. Que todo vaya muy bien en esos estudios porque lo necesitamos trabajando muy seriamente en estos temas tan importantes. Ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional a la administración pública, tanto en el gobierno del Distrito Federal como en el gobierno federal, en áreas de procuración de justicia, en agencias especializadas con tema de los menores, con la parte de la procuraduría en todos sus aspectos. Sus temas son racismo, discriminación, la parte de cómo diseñar las políticas públicas de la niñez y la juventud, y en ese sentido, pues ha ocupado diferentes cargos como director general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, director general de Coordinación y Política de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Obviamente actualmente está cumpliendo con esta gran misión. Y también ha trabajado otros temas que al final todo se vincula, como cómo podemos proteger de la mejor manera a todos los niños, niñas, adolescentes, a nuestras futuras generaciones, en lo que corresponde a la parte del medio ambiente, la obra pública, la gobernabilidad, el desarrollo económico, el desarrollo social, la modernización administrativa y políticas públicas diversas. Sabemos que es un gran profesor también de asignatura en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, le cedo la palabra yo al maestro Oliver Castañeda, sobre todo haciendo referencia a que en este contexto de violencia armada, de delincuencia, de conflictos incluso intrapersonales, intrafamiliares, ¿cómo se ven afectados los niños? ¿Cuáles son los riesgos que corren los niños en ambientes violentos? ¿Cómo estamos territorialmente en estos aspectos, en lo que son las afectaciones a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes? Y cómo este tema de las armas y violencias puede afectar física, psicológica, inclusive socialmente a los niños. Ya tocó un poquito de estos temas el maestro Celorio con el tema de los videojuegos, pero me parece que aquí hay mucha profundidad de lo que usted nos pueda presentar en esta mesa de análisis, sobre todo desde un punto de vista humano. Le cedo la palabra, maestro. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas, a todos.
Agradezco la invitación que me hace la Secretaría de Relaciones Exteriores a participar en este tema tan importante, tan oportuno y tan acertado en el marco de lo que ya nos explicó el maestro Celorio. Y desde luego que también aprovecho para saludar al resto del panel y pues señalar que es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartir esta reflexión, porque no es más que una reflexión importante en torno a un acontecimiento que hoy en día está marcando una pauta fundamental en el quehacer de la vida nacional. Creo que es muy importante lo que nos acaba de explicar el maestro Celorio y sobre todo esto que ya se está comentando. Yo quisiera señalar, en principio ya desde un enfoque de derechos de protección de las niñas, niños y adolescentes, uno de los derechos que leía ya el maestro Sánchez Amaya, y que es el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Y bueno, ya ahí prácticamente estaba involucrado todo, ¿no? Porque todos, como ustedes saben, los derechos humanos son interdependientes y pues difícilmente los vamos a encontrar aislados porque la vida es así, es compleja, es una serie de situaciones y de condiciones que implican el desarrollo de las personas y que deben buscar sobre todo propiciar, fomentar y garantizar en algún momento el desarrollo de la vida de todas y de todos. Este derecho particularmente me gustaría detenerme en él porque justo lo que decía el maestro Celorio, y creo que es importante entenderlo, este mecanismo, quisiera llamarlo así, en el que nos encontramos insertos en todo lo que es la vida actual, particularmente en el tema de las armas, pues nos involucra a todos en un sistema sumamente complejo, en donde tanto la parte económica, la social, la política, pero también toda esta perspectiva que estamos viendo ahora de los efectos nocivos asociados a cuestiones como al medio ambiente, por ejemplo, pero particularmente al desarrollo de las personas, pues se vuelve algo prácticamente que en el imaginario de algunos pudiera ser invencible, porque es una parte de cómo se ha estado desarrollando la sociedad en los últimos años, décadas, siglos, este tema asociado a la violencia, al uso de las armas, a las relaciones de poder y a muchos otros factores que se vuelven parte, digamos, de una dinámica en donde ya es, como se dice en otras disciplinas, ya es normalizado este asunto tan básico como podría ser los videojuegos y que implicarían que las autoridades, el sector público, el sector privado y el sector social se pusieran o nos pusiéramos de acuerdo para identificar cuáles son aquellos aspectos que tienen un efecto de vulneración, sobre todo hacia quienes todavía están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, de autonomía, de entendimiento de lo que es el mundo. Y creo que esa es una parte fundamental. Si bien podríamos nosotros señalar por un lado los aspectos particulares, el impacto que tiene el comercio, ya no digamos el ilícito, sino también el lícito de armas, hablando tanto de armas de fuego como artefactos más pequeños, las armas pequeñas o las armas ligeras, que incluso en los ámbitos más reducidos pueden generar impactos mucho mayores. Si nos vamos desde ese ámbito, pues entonces estamos generando espacios, contextos, pues prácticamente que dañan el entorno de niñas, niños y adolescentes y que les limitan en muchos sentidos. Ya quizás en el caso no de México, pero veámoslo, por ejemplo, ahora en algo que nosotros también sufrimos el efecto y que es en el tema de la migración. Si bien no toda la migración se desarrolla a partir de situaciones de violencia, el porcentaje que se desarrolla a partir de esta situación y en donde requieren protección internacional niñas, niños y adolescentes, pues está asociado también a esto, a la existencia de mecanismos como el fácil acceso a este tipo de armas, en donde obligan a niñas, niños y adolescentes, a sus familias, a movilizarse, desplazarse no solo hacia otras regiones de su propio país, sino ya hacia nuestro país con el deseo de llegar a México. Entonces, si hay una vulneración propiamente dicha, ya pensemos en niñas, niños y adolescentes como un sector en condición de vulnerabilidad en razón de su edad, y que requiere sobre todo pues, todos los esfuerzos por parte del Estado para garantizar ese desarrollo, con todos los elementos que eso implica, desde
ofrecerles educación, ofrecer salud, ofrecer esparcimiento, servicios, y todos estos elementos que proveen los estados, los gobiernos, a través de bienes y servicios que hacen efectivo el ejercicio de algunos derechos, no de todos. Y esos derechos forman parte de una vida cotidiana en donde lo que todos deseamos es justamente tener las condiciones ideales para poder avanzar y seguir adelante como sociedad. Si lo vemos en lo individual, pues sí, habrá casos en donde, como ya lo decía el maestro Celorio, pues hay homicidios, lesiones, mutilaciones, abusos sexuales, hay desplazamientos forzados, hay reclutamiento al crimen organizado, y todos estos factores pues confluyen o pueden confluir en contextos dependiendo del grado de complejidad en el que se encuentren. Pero tenemos además la parte general. Digo, voy a dar un pequeño salto porque al final creo que es razonablemente entendible esta situación de cómo pueden afectarse los derechos en lo individual. Pero si nos vamos a un ámbito un poco más general, que ya involucra no solo a las niñas, niños, adolescentes en su particularidad, sino como colectivo, pues estamos hablando de una práctica, de una actividad que, como todas las actividades delictivas, pues desalientan la inversión en todos los sentidos. Desalientan la inversión pública, desalientan la inversión privada, inhiben la posibilidad de desarrollo, y eso en automático implica una vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque les están impidiendo, o se está impidiendo por parte de la sociedad en su conjunto, sin hablar de culpables o de inocentes, se está impidiendo justamente esto que señalaba ahorita el maestro Sánchez Amaya, el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Y si nos regresamos entonces nosotros un poco desde esa perspectiva de que cualquier actividad que implique un contexto de violencia, de crimen, en donde no se pueda generar un desarrollo adecuado de la vida en sociedad, si nos vamos al espíritu, digamos, de la protección internacional de los derechos de la niñez, y que está contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que hace este preámbulo en donde lo que se nos dice es que esta frase que hemos traducido ya muchos entre que la niñez es el presente y el futuro del país, pues la verdad es que sí, porque lo que nosotros estamos buscando es que desde el principio, desde el inicio, niñas, niños o adolescentes tengan un desarrollo integral, y que aquellas limitaciones, restricciones o vulneraciones que se pudieran dar en el transcurso de su vida puedan ser restituidas a través de los esquemas de protección que hoy en día ya existen a nivel nacional en un marco jurídico que es sólido, que requiere un avance todavía mucho más amplio y una participación más amplia también del sector público, del sector privado y del sector social, porque todos estamos obligados a ello, pero que tiene como finalidad, y por eso se habla de que es son el presente y el futuro, que esa protección implica el desarrollo de ellos, un desarrollo integral, corregir lo que se pueda corregir para que en el transcurso del tiempo hasta que llegan a la edad adulta puedan adquirir las herramientas necesarias para su autonomía, para su independencia, y para que esa integralidad que se les pudo de alguna manera garantizar bajo el cuidado de la sociedad en general, no es solo una obligación del Estado, sino fundamentalmente del Estado, de la familia y de la sociedad en general, y que niñas, niños y adolescentes lleguen a esta etapa adulta de su vida con una autonomía progresiva y una independencia, pues justamente es lo que estamos buscando. Entonces, cuando se dan estos entornos, estos contextos en donde el uso lícito e ilícito de armas, con los efectos que tengan, porque son muchos los efectos que se tienen con el solo hecho de tener este acceso a este tipo de armas, pues lo que estamos haciendo es destruir la posibilidad de muchas comunidades de que a lo mejor no solo se desarrollen, incluso de que sobrevivan, ¿no? Por la asociación tan grande que hay, y con estos datos tan contundentes que daba el maestro Celorio, el número de armas que ingresan a nuestro país, pues imagínense, en nuestro país hay 40 millones de niñas, niños y adolescentes aproximadamente, y hace un par de años la UNICEF consideró que poco más de la mitad, 21 millones de ellos, son susceptibles o son potenciales niñas, niños y adolescentes con derechos que posiblemente estarían vulnerados, restringidos o limitados. Es decir, más de la mitad de la población
de niñas, niños y adolescentes del país. Entonces, agregamos un factor con este nivel de complejidad, como se acaba de señalar ahorita, y con estas dimensiones en términos numéricos, claro que es un caldo de cultivo para quienes están haciendo uso de estas actividades y de estas herramientas para otro tipo de actividades que no solo atentan contra la seguridad de las personas, sino que atentan contra el desarrollo de nuestro país. Entonces creo que es el mayor de las importancias tiene este tema, y celebro muchísimo que se haya abordado en este panel, que seguramente tendremos la oportunidad de seguir hablando sobre ello, porque hay mucho más que decir. Cierro nada más señalando que el ámbito de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no llega necesariamente hasta el ámbito criminal, pero sí nos vinculamos con ello. ¿Por qué? Porque las Procuradurías de Protección también tenemos la obligación de dar representación jurídica y dar asesoría a niñas, niños, adolescentes y a sus familiares, y más cuando se encuentran en circunstancias de esta naturaleza, y más si se encuentran solos, abandonados, en condición de orfandad o cualquier otra circunstancia que los ponga aún en una condición mayor de vulnerabilidad. Pues agradezco mucho la posibilidad de la intervención, y pues me sumo también a la posibilidad de responder preguntas que se formulen al panel. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado subprocurador Oliver. A mí me parece que el tema es mucho más amplio y que siempre las armas y la violencia van a afectar justamente estos derechos universales de los niños, niñas y adolescentes: el derecho a la vida, el derecho a la prioridad, el derecho a la educación. Ahí vulneramos todo lo que son sus entornos escolares, el derecho a la salud. Entonces son muchos los temas que se pueden trabajar en torno a cómo las armas y la violencia pueden vulnerar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar con el doctor Rafael Antonio Pérez Taylor y Aldrete, un querido investigador. El micrófono, María. ¿No me escucharon nada? Ok, voy a repetir. Quiero agradecer al subprocurador Oliver Castañeda su amable participación, sobre todo porque lo que corresponde a las armas y a la violencia, pues indudablemente afecta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Afecta todos sus derechos reconocidos a nivel internacional: el derecho de prioridad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y entonces, estos son temas que no van a quedar pues en esta mesa de análisis y reflexión que estamos tratando el día de hoy. Seguramente vamos a dar continuidad con todo este trabajo y sobre todo darle el énfasis que merecen la atención de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a pasar ahora con el doctor Rafael Antonio Pérez Taylor y Aldrete. Él es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó su doctorado en Geografía e Historia con especialidad en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Geografía e Historia. También hizo su licenciatura en Antropología Social. Ha impartido diversos altos niveles sobre lo que es la metodología de historia oral, el seminario de los 4 modelos teóricos de la antropología, antropología de la música, teoría, experiencia y práctica, el seminario de antropología relacionado con el genocidio, y da el curso presencial sobre la construcción de diversos indicadores. Imparte también otros cursos de manera regular como profesor de la universidad en el Seminario Intensivo de Antropología del Desierto en América del Norte y en Atacama, Chile. Da historia de la antropología como en la mirada del siglo XXI.
También da la clase sobre lo que son los actores urbanos y el estudio práctico, la posmodernidad y el análisis cultural, y da el seminario permanente de antropología de la complejidad humana, formas de vida, cuerpo, memoria y cognición. Obviamente, con todos estos amplios conocimientos, tiene múltiples publicaciones reconocidas al más alto nivel científico y técnico. Y bueno, con él vamos a trabajar pues un tema bien interesante que tiene que ver con la banalización del mal. Un concepto nuevo para mí. Personalmente me gustaría conocer un poco más acerca de este concepto filosófico de lo que es la banalización del mal, cómo se relaciona el concepto con el tema de las armas y sobre todo la barbarie que desatan con esta banalización, y cuáles podrían ser algunos ejemplos de lo que ocurre con esta revisión teórica y realmente también práctica de lo que acontece en materia de lo que es el uso de las armas de fuego y la violencia que se genera. Le cedo la palabra, doctor Rafael, con todo nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos y todas. Estoy muy agradecido por esta invitación que me hicieron llegar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que cuando uno piensa cuál es esta relación de esta banalización del mal, y yo he trabajado los últimos 20 años en la frontera norte de nuestro país. O sea, y conozco muy bien la relación entre la frontera sur de los Estados Unidos y nuestra frontera norte. ¿Y cuál es el principal problema que yo he visto a lo largo de muchos años de trabajo de campo, ¿no? O sea, la desigualdad en cuanto a las políticas migratorias entre México y Estados Unidos. ¿En qué se materializa esa desigualdad? O sea, nosotros para poder cruzar a nuestro vecino país del norte, pues tenemos que cubrir un montón de requisitos, entre ellos la visa, el pasaporte y todo. Sin embargo, cuando ellos pasan a México, muchas veces ni siquiera les piden el pasaporte. Entran caminando como cualquier persona, ¿no? O sea, como si no existiera la frontera. E igualmente, por ejemplo, que a mí me tocó ver, voy a citar un pequeño ejemplo, por ejemplo, la extracción, por ejemplo, de material paleontológico en Baja California, que va a terminar en California. Las autoridades migratorias de las aduanas en México ni siquiera revisan. Y cuando en Estados Unidos ven que se trata de fósiles, pues terminan en los museos de historia natural en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, sin mayor problema. Y ahí es donde uno empieza a ver que hay una profunda desigualdad en las relaciones políticas entre un Estado y el otro Estado. Por otra parte, cuando uno piensa en los Estados Unidos, desde que es un país independiente hasta la fecha, pues es un país que no ha tenido paz. Permanentemente ha vivido en una sucesión de guerras, y por lo tanto no hay una generación que haya vivido realmente la paz social. O sea, y tal vez uno de los momentos más escabrosos en su propia historia es la Guerra de Secesión, que fue entre 1861 y 1865. Ahí hubo 1.030.000 bajas. De esos, 620.000 murieron en combate y 410.000 murieron a causa de alguna epidemia. O sea, y es la causa de muerte en todas estas guerras en las que ha participado Estados Unidos, es en donde más decesos ha habido, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que nos está llevando a eso? Algo que ya el maestro Celorio nos había dicho, ¿no? La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que se promulga en 1791, que protege el derecho del pueblo estadounidense a portar armas de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de los Estados Unidos
lo que ha dicho es que en caso de que ellos sufrieran algún tipo de invasión, la sociedad civil debe estar preparada y organizada en frentes populares de organizaciones civiles, en lo que el ejército ellos tardarían más tiempo en reorganizarse, pero toda la sociedad estaría directamente vinculada a la guerra para defender su país. Y eso, digamos, está muy bien, ¿no? Porque es una forma de defender su nacionalismo. Pero de esta parte es de donde se han ido aprovechando, digamos, el apoyo instrumental de la Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, que ellos aprovechan esto para toda la compraventa de armas al interior de los Estados Unidos. Pero cuando vemos esto, cuáles son las implicaciones económicas y hasta políticas transnacionales de lo que está sucediendo en Estados Unidos con la venta de armas. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en México? Algo que también ya el maestro Celorio decía. Hasta 15 millones de armas se han vendido en México. Y esto lo dice el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Pero además, México a nivel latinoamericano es el segundo país con más armas fuera de las fuerzas del orden, ¿no? De las fuerzas de la defensa. Solamente tiene más armas Brasil. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? O sea, que las armas, digamos, ¿cuál es el sinónimo del arma? O sea, ¿para qué se tiene un arma? O sea, entonces, las armas lo que van a causar es el derramamiento de sangre. O sea, alguien las va a usar, pero al mismo tiempo, esto se convierte en una mercancía ilegal que permanentemente está cruzando la frontera. Digamos, y cuando uno dice, bueno, ¿y quién las compra? O sea, ¿por qué hay tal cantidad de armas circulando en nuestro país? Y evidentemente esto tiene que ver, digamos, con la historia reciente, con la guerra de Calderón, que es el que abrió la puerta para todo esto. Una guerra, ahí está la otra práctica de Rápido y Furioso también en el gobierno de Peña Nieto, y que van a fracturar, por decirlo de alguna manera, las relaciones de los habitantes en nuestro país. O sea, y el crimen organizado, evidentemente, ha comprado todas estas armas. Pero, ¿cuáles son las armas que ha comprado? O sea, son armas de tipo militar, son armas para la guerra en su gran mayoría y que fueron probadas efectivamente ya en alguna guerra que llevó a cabo Estados Unidos en Medio Oriente. O sea, y que por alguna razón también a lo mejor ya son medio obsoletas para el ejército de Estados Unidos y son las que se están vendiendo y las que se están comprando en México. Entonces, ahí hay, digamos, estamos atrapados en una relación de los fabricantes que necesitan abrir un mercado porque tienen un excedente de armas que ya no las va a comprar el ejército de Estados Unidos. Y ¿y quién las necesita? Pues el crimen organizado en nuestro país. Pero que sería el país que, digamos, este crimen organizado sería, digamos, el cliente que va a comprar la mayor cantidad de estas armas. Y seguramente hay otras que se van a distribuir en otras partes del mundo, ¿no? Pero nuestra cercanía es lo que hace que se conviertan estas mercancías ilícitas en el factor de la violencia. Y claro, este factor de la violencia, ¿qué es lo que ha construido? Pues ha construido una cultura material, o sea, las armas, por un lado, pero también una cultura simbólica que lo que nos está diciendo es que el uso de esas armas
se convierten en parte del cotidiano de sectores amplios de la sociedad. O sea, se vuelve normal portar armas, ¿no? O sea, ¿y por qué se vuelve normal portar armas? Primero, porque los gobiernos anteriores generaron la necesidad de que no se puede confiar en el Estado. Ese es el primer gran punto. O sea, si el Estado no me defiende, pues me defiendo yo. O sea, si el Estado no me brinda las garantías individuales que me dan la seguridad de una calidad de vida y de paz social, pues cada quien ahora sí que rásquese con sus uñas, ¿no? Como pueda, para poder sobrevivir. Pero por el otro lado, ese crimen organizado también vende sus productos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que digamos, qué es lo que se generó en este siglo XXI, ¿no? Desde el año 2000 hasta el fin del antiguo régimen? ¿Qué es lo que cuál es la producción, digamos, por un lado de saberes, pero por el otro lado de prácticas cognitivas y cognitivas de lo que es esta violencia? O sea, la violencia se convierte en una actividad estructural de la sociedad. O sea, y nos emparejamos con los Estados Unidos. O sea, digamos, hay una complementariedad de las violencias tanto en México como en Estados Unidos, porque allá igual se matan, ¿no? Y hay francotiradores que desde las universidades le disparan a los estudiantes o le disparan a la gente. Aquí no hemos llegado a eso, pero digamos, hay algo que es peor que la guerra. Y es esta violencia estructural que se da en México, porque estos comerciantes ilegales, o sea, este crimen organizado no pretende tumbar al gobierno, no tiene un proyecto de nación, no se asumen únicamente para controlar vías de distribución de las drogas en el otro lado. Y de cobrar piso, cobrar un montón de cosas para tener la garantía de poder cruzar sus mercancías. Y para hacer esto, evidentemente tienen que estar perfectamente armados. Y por el otro lado, tienen que involucrar a parte de la sociedad. ¿Y cómo se involucra a la sociedad? Cuando hay una sociedad que es profundamente desigual. O sea, el modelo neoliberal lo que hizo fue polarizar a la sociedad entre muy poquitos ricos y una gran cantidad de pobres. Diezmar a la clase media. O sea, y crear una sociedad, digamos, absolutamente desigual, en donde esta sociedad desigual y esta pobreza se convierte en parte intrínseca de las fuerzas que pueden llegar al crimen organizado. Y para esto, digamos, no hay límites de edad, pero por el otro lado, digamos, hay un bombardeo de los medios masivos de comunicación, el cine, la televisión, los videojuegos. O sea, cuando uno piensa, y muchos de nosotros crecimos con Walt Disney, que era lo que veíamos, la Bella Durmiente y cosas de esas. Cuando hoy vemos en lo que Walt Disney es una nueva empresa y es una empresa que exporta violencia. Los superhéroes, Marvel, todo esto, y es profundamente violento. Y esto, digamos, es lo que, digamos, las mayores ganancias que ahora tiene el cine y la televisión es a través de programas de una gran violencia. Digamos, y más Netflix, por ejemplo, las series de narcos, en donde el narco se convierte en un héroe. O sea, crean modelos de cómo debe ser el futuro. Y imagínense un niño que yo en algún momento
tuve la oportunidad de entrevistar a gente que estaba entrando y ellos decían, yo prefiero vivir un año como rey que toda una vida en la miseria. Por esta gran desigualdad, ¿no? Entonces, y aquí sí voy a pasar, que esto es muy importante, a la banalización. O sea, cuando Hannah Arendt estaba en los juicios de Jerusalén en 1948 y entrevista a Eichmann, una de las cosas, Eichmann no tenía ningún problema en su conciencia por haber sido el artífice intelectual del holocausto judío. No tenía ningún problema, porque para él no era más que un trabajo. Él se asume como un administrador de la muerte. Y como no los ve, ni sabe quiénes son, él lo único que hacía era firmar papeles. No tiene el mayor problema de esto. Entonces, Hannah Arendt asume esta categoría de banalización del mal. Es decir, el mal forma parte de una categoría que le da forma para expulgar, sacar la culpa a un sujeto perpetuador de violencia. Y si esto ya no existe, entonces cualquier cosa puede suceder, ¿no? Pero esto, digamos, genera una violencia estructural. Y se convierte en que la inseguridad que vive el ciudadano, o sea, y pensemos en un niño que tiene que caminar quién sabe cuántos kilómetros para de su casa ir a la escuela, y todo lo que se puede encontrar en el camino. Y a quienes se puede encontrar que le pueden dar un ride, le puede dar un lunch, pero igual le dan un arma. Y le dan un celular para que pueda vigilar quién pasa por ahí, a qué horas, quiénes son, o sea, y empezar a redistribuir. Y entonces ahí, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿No? O sea, que hay una redistribución de la violencia simbólica. O sea, esta cultura simbólica que hace que, digamos, se genere un tejido social que ya está, digamos, que empieza a enraizar como algo natural la violencia. ¿Por qué? Porque este niño además ve en el celular, quién sabe qué cosas, ve en la televisión pura violencia, aprende a cómo se deben usar las armas, lo enseñan a disparar, lo enseñan a ver. Y claro, esto, ¿qué es lo que va a construir, no? O sea, está construyendo ya un sujeto violento cuya aspiración va a ser llegar a cierto nivel dentro de la organización en la que ya está participando. Y aquí, por ejemplo, puedo también platicarles un ejemplo. No voy a decir la ciudad fronteriza, pero una vez yo veía que había una niña como de 17 años, 16, que todos los días tenía un Cadillac, último modelo, de superlujo, y se llega y se sentaba. Se estaba horas ahí. Entonces yo le pregunté a los vecinos que por qué hacía eso. Y no lo llevaba a ningún lado, pues no tenía dinero para la gasolina. Entonces me comentaron, no, es que ella estaba ya, tenía un novio que estaba en un cártel y empezó a subir demasiado rápido. Y claro, los que estaban arriba ya no les gustó y lo ajusticiaron. Y a ella le regalaron el Cadillac para que se acordara, pero al mismo estaba marcada porque nunca se iba a casar, ¿no? O sea, entonces quedaba atrapada en un ámbito de esa violencia simbólica en el cual no hay futuro, ¿no? Entonces, a todos estos niños, digamos, la gran angustia que tienen es el no tener
un futuro seguro por la desigualdad social. Entonces, cuando uno se pregunta qué hacer para solucionar este problema, digamos, ¿con qué es lo primero que nos encontramos? Bueno, nuestra frontera con Estados Unidos tiene 3.152 kilómetros de largo. La extensión en kilómetros de nuestras costas son 12.018 kilómetros. Y nuestro territorio tiene 1.950.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo proteger esta amplitud del territorio? Se necesitaríamos satélites o no sé qué, ¿no? Sí, para asegurar absolutamente todas las entradas y salidas de lo que sea necesario. Y no, o sea, nuestra salida no es el armamento, nuestra salida es mejorar las condiciones de vida y las garantías de paz de nuestro país. Es acabar con esos desequilibrios. O sea, construirles, digamos, a las jóvenes generaciones un futuro digno. O sea, una escuela pública, una salud pública, una casa digna, un trabajo digno, para que se pueda cambiar, digamos, toda esta perspectiva. Es la única forma que yo veo para poder mejorar. Y, por el otro lado, el peso de la ley debe de caer, digamos, sí debe de caer sobre este crimen organizado que compra armas, pero sobre todo con todos, digamos, con toda la gente de cuello blanco que lava el dinero. Sean bancos, sean empresarios, sean funcionarios del Estado, no importa quién sea, digamos, deben ser llevados ante la ley, porque es la única forma de terminar, digamos, con este estado de violencia que nos aqueja, ¿no? Y que realmente, digamos, haya un Estado de Derecho que proteja la vida de todos los ciudadanos de quienes vivimos en este país. Muy amable, muchas gracias. Y si hay preguntas, estaría dispuesto. Muchas gracias, doctor. Pues importantes reflexiones. Vamos a pasar ya con nuestro último ponente, que es el doctor Eligio Cruz Leandro, que él es doctor en Ciencias de la Administración, también tiene una maestría, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Administración y su licenciatura es en Economía. Pues él también realiza la impartición de diversas actividades académicas, en la parte de administración de proyectos antropológicos, es profesor también de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y él es tutor de más bien de lo que es el doctorado en Ciencias de la Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la especialidad y maestría en complejidad y profesor de asignatura en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha ocupado también diversos cargos públicos y es para nosotros un alto honor recibirlo, doctor Eligio Cruz, y bueno, para que nos cuente, nos presente, nos informe sobre cómo estamos en la parte de la cartografía de la violencia y las armas. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM la oportunidad de participar en este importante evento. Después de lo que han expuesto, pues es difícil decir algo nuevo, pero vamos a intentarlo. Yo preparé una presentación básicamente porque hay muchas personas que está dirigida al público en general y hay muchas personas que desconocen este fenómeno de
de las armas, la inseguridad y la violencia. Voy a proyectarles la primera diapositiva, en donde podemos observar la sociedad como un sistema complejo, un gran sistema complejo, en donde tenemos personas, ciudadanos, niños, niñas, instituciones, hay interacciones entre estas personas, recursos que ingresan al sistema, otros recursos que salen, flujos de dinero, de información, publicidad. También hay intereses de los países, de las grandes corporaciones, medianas y pequeñas, de las personas. Un segundito. Bueno. Perdón. Flujos de dinero, de información, publicidad, intereses de países, corporaciones, personas. Pero también podemos observar redes de poder empresariales, redes de pobreza, redes de marginación, poderes fácticos, poderes reales, resistencias, etc. El tráfico de armas merece un estudio mucho más profundo, ¿sí? Porque también podemos encontrar redes de muchos tipos, nodos, atractores, patrones de comportamiento, etc. Miren, alrededor de estos elementos podemos hacer una serie de preguntas muy interesantes, ¿sí? Si nosotros estudiamos la inseguridad y la violencia bajo este esquema de sistemas complejos. Por ejemplo, ¿qué personas intervienen? ¿Qué instituciones también participan, ¿sí? O tienen responsabilidad, funciones y atribuciones y que podrían de manera directa o no contribuir a la solución del problema de las armas, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que se deben de establecer en ellas para formular políticas públicas que sean más eficientes, ¿sí? ¿Qué recursos ingresan al sistema? ¿De qué recursos se dispone? ¿Y qué recursos, por ejemplo, se derivan de estos mercados negros? ¿Sí? ¿Para dónde van los flujos de dinero? ¿Qué información se vierte alrededor de este problema? ¿Cuáles son los intereses que hay de países, corporaciones, personas, las redes de poder empresariales o de marginación que existen? ¿Sí? Por eso es que en esta diapositiva yo les pongo que es necesario un estudio más profundo, más integral alrededor del fenómeno del tráfico de armas. Al ser tan complejo, no quiere decir que no lo podamos estudiar, es susceptible de ser estudiado en esta integralidad, porque de la misma manera que hay muchos elementos, hay muchos factores, hay nodos muy especiales, hay atractores y patrones de comportamiento que podría ser más factible si se enfocan las políticas públicas de esa manera. Para esta presentación vamos a hacer una serie de preguntas más descriptivas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto del tráfico de armas en la violencia y la inseguridad que sufre el país? ¿Qué estrategias se utilizan para distribuir armas de manera ilegal en México? ¿Cuántas armas ilegales hay? Ya lo respondieron los compañeros. ¿Cómo afecta a las niñas, niños y adolescentes el entorno de las armas? ¿Cuáles son las principales causas del problema del tráfico de armas? Por ejemplo, estas son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde nos dicen que de 2008 a 2018 se cometieron más de 111,000 homicidios con arma de fuego. Por ejemplo, en 2015 había 10,456, hubo en ese año, y para el de 2018 ascendió a 23,939. Si hablamos de lesiones, se causaron lesiones a más de 65,000 personas, ¿sí? En 2015 se causaron 5,000 y para el 2018 más de 11,000.
Si clasificamos los asesinatos en 3 rubros, podríamos pensar que muere más gente en guerras y conflictos que en homicidios intencionales. Por ejemplo, asesinatos en guerras, muertes no causadas por conflictos, muertes autoprovocadas. Podemos ver que la mayor cantidad de fallecimientos es por homicidios internacionales, ¿sí? De acuerdo con la Secretaría de la Declaración de Ginebra en 2014, muchos más homicidios se cometieron por violencia interpersonal. Y vean aquí en estos círculos verdes y grises, ¿sí? Las muertes causadas por guerras. Y aquí podemos observar una cartografía de la violencia. Esta es de enero a marzo de 2021, es decir, pues la seguimos sufriendo, así como la venimos también sufriendo desde hace ya más de 12 años. Y casualmente esta cartografía de la violencia tiene también un patrón, porque coincide de manera impresionante con el flujo de las armas, situación que saben las autoridades de los Estados Unidos y también la saben las autoridades nacionales. Es necesario también llevar a cabo estrategias más eficientes. Yo sé que, como dijo el doctor Taylor, es una gran cantidad de kilómetros de litorales, de fronteras al norte y al sur, pero es necesario, bueno, pues establecer una serie de estrategias con base en inteligencia e información para poder atacarlo de mejor manera, ¿sí? Estas noticias, por ejemplo, son de días recientes, ¿sí? Y siempre tenemos que hay niños involucrados en donde mueren adultos en ataques y mueren niños, ¿sí? Y no solo son los niños que son víctimas de la violencia o que están involucrados en la violencia, sino también hay muchos niños que quedan en situación de orfandad. Podemos también apreciar otro de los factores en los sexenios de Calderón y Peña, el gasto de gobierno federal destinado a la seguridad pública, pues se incrementó de manera sostenida, ¿sí? Sobre todo a partir de 2012, 2013, y solo en los últimos años se pudo ver reducido. Y en realidad fue porque esta guerra contra las drogas fue una farsa, y la violencia contundente es el caso de García Luna. Fue una farsa de lucha y fue una desviación de recursos que se dio en todos estos años. Y bueno, observamos aquí el total estimado de armas legales e ilícitas en los 3 países armados ya lo decía el doctor Pérez Taylor, en Brasil, Colombia, México, y cómo aquí en México, a pesar de que se tiene uno de los marcos regulatorios más avanzados, pues tenemos más de 13 millones de armas ilegales y en la Sedena poco más de 3 millones son las que están registradas, ¿sí? Según el gobierno federal, entre el 80 y 90% de estas armas provienen principalmente de los Estados Unidos. Y hablaba yo de las rutas del tráfico de armas, del Pacífico, Centro, Golfo y Sur. Tenemos redes desde Tijuana hasta Tapachula. Pero, les decía, coincide con el mapa de la violencia, de manera, yo creo incluso se podría hacer una superposición, una sobreposición, y habría una correlación casi perfecta. Podríamos también cartografiar los factores que están involucrados en este tráfico de armas en un diagrama de Ishikawa, un diagrama de pescado multicausal, en el que podemos observar que hay problemas de tráfico a gran escala, tráfico hormiga, desviaciones por incautaciones y pérdidas, comercio ilegal, y que también los usuarios son muy diversos. La delincuencia organizada, localizada,
autoridades locales, delincuencia común, empresas irregulares de seguridad privada, ciudadanos que se han armado. Hay un diagrama que parece ser muy complejo, pero si nosotros observamos también y lo comparamos con las estadísticas, podemos ver que el 80% de este tráfico en gran escala y tráfico hormiga que se da por las fronteras es el que llega al 80%, mientras que lo demás, lo de las incautaciones, pérdidas que se den los cuerpos federales, policías ministeriales, estatales o municipales, o el comercio ilegal, solo representaría menos del 20%. Para terminar, bueno, habría una serie de comentarios. Es que este delito del tráfico de armas no se ha podido frenar, como muchos otros problemas, debido a la corrupción en México y en Estados Unidos. En México, como inercia que dura desde el periodo neoliberal, y en Estados Unidos por los grandes intereses de sus industrias armamentistas, que es un problema complejo, que es un problema multidimensional. Y uno podría decir, bueno, y si es multidimensional, ¿por qué estudiarlo si es tan complicado? Este fenómeno contribuye de manera definitiva a la inseguridad y a la violencia, por dos variables sobre todo, que son las dos variables que más mueven el sistema, son las variables que les llamamos motrices, ¿sí? Que se utilizan para corromper o para coaccionar en personas. Uno se preguntaría, bueno, si el mercado de las armas no es comparable en términos económicos con el mercado de las drogas, ¿por qué es tan importante para el sistema? Pues porque a las personas las mueven a través de la plata o el fuego, ¿sí? La plata o el plomo. Entonces, es por eso que se vuelve tan relevante para este sistema. Y además también porque nos han tratado de vender la narrativa de que es un problema más complejo de lo que en sí mismo es, ¿sí? Porque en realidad no es tan complejo, porque hay intereses muy enfocados y son los grandes intereses que contribuyen a este mercado ilegal. Nos han tratado de vender la idea de que el problema de las armas es de todos. Así como en un tiempo se nos dijo que la corrupción somos todos, no es cierto. Se está concentrando en las élites de las empresas, las élites políticas de los países, sobre todo los desarrollados, que se ven beneficiados con este tráfico ilegal a costa de toda la sangre que corre en los países periféricos. ¿Sí? Muchas gracias y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias por su presentación tan completa. Tenemos tiempo para pasar a una ronda de un último mensaje de 1 minuto de cada uno de nuestros ponentes. Entonces agradeceríamos al maestro Alejandro Celorio Alcántara una última reflexión, por favor. Muchas gracias. En verdad, qué maravilla de panel. Agradecemos mucho esta iniciativa. El canciller dijo algo que creo que tenemos que recoger ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el lunes 22 de noviembre, en coincidencia con la respuesta que dieron las empresas demandadas. Habló de la responsabilidad de las empresas y dijo algo en este sentido. Si hubiera menos armas, quizás sería más fácil resolver los conflictos que enfrentamos los países. Y me parece que eso es la conclusión que yo me llevo de este panel. El tema son el número de las armas. Y agradezco mucho sus comentarios, sus reflexiones. Desde el aspecto del litigio, lo jurídico, seguiremos trabajando y estoy seguro que habrá oportunidad de intercambiar información para apoyar nuestros argumentos en el litigio o para lo que es más importante, para que las mexicanas y los mexicanos nos demos cuenta que este es un problema de todos y la solución está en nosotros. Evitar que se normalice, evitar que nos impongan una cultura que no es la nuestra y evitar que se sigan beneficiando las élites empresariales a costa
de la muerte y las lesiones que sufrimos nosotros y lo más importante, que dañen el futuro de nuestras hijas e hijos a cambio de seguir ganando más dólares. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Maestro Julio César, una reflexión de 1 minutito, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la disponibilidad del doctor Oliver Castañeda, Procurador Federal para la Defensa de los Niños y Adolescentes, del doctor Rafael Pérez Taylor, del doctor Eligio Cruz, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mi compañero y amigo el maestro Alejandro Celorio, quien encabeza por parte de la Cancillería del Gobierno de México esta lucha frontal, trabajo que se ha desarrollado de manera minuciosa para poder tener y alcanzar el objetivo. Simplemente agregar que estamos en la disponibilidad y que la instrucción que nos ha dado el canciller y que así lo ha manifestado efectivamente en el Pleno de las Naciones Unidas es que vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias y queremos generar esa conciencia en otros países, en otras latitudes, con otras expresiones. Queremos que todo el mundo se manifieste y que señale su punto de vista en donde quiera que se encuentre. Por eso es tan importante el panel, porque nos ha permitido tener desde otros puntos de vista otras reflexiones. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Procurador Oliver. Un gusto recibirlo. Por favor, una última reflexión. Sí, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer el haber participado en este panel con todas y todos mis compañeros que están aquí presentes, y desde luego que quedan muchas cosas todavía que pensar, que reflexionar. Claro que en paralelo a esta acción legal que se está ejerciendo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que con mayor razón hoy nos queda claro la pertinencia de este tipo de acciones. Yo me quedaría nada más con algunos aspectos que a manera de conclusión. Este tema que implica así en un sistema en donde el mercado sigue siendo lo que prepondera, pero que también pues tenemos otros factores a nivel social que impactan, y que es justamente de esto que hablábamos, de la normalización, lo que decía el doctor Rafael también acerca de la banalización del mal, y todos estos aspectos que van también vinculados a un sistema en donde, reitero, el mercado sigue siendo preponderante. Y cerrar con esta reflexión que hace el doctor Eligio Cruz, que me parece maravillosa. Por un lado, nosotros hablamos, cuando se trata de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es una obligación de todos, y así lo es. Pero cuando vemos quiénes son realmente los beneficiarios de este tipo de modelos, como el comercio de las armas, y lo acaba de decir él muy bien, creo que hay que poner el foco sobre quiénes son aquellos que reciben los beneficios y quiénes son aquellos que reciben los impactos negativos. Y ahí, pues prácticamente es en donde el tema de niñas, niños y adolescentes y el romperles, trastocar su desarrollo y su vida, pues lo debemos poner como prioridad de nuestra sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Procurador Oliver. Doctor Rafael, si es tan amable de una última reflexión. Sí, muchas gracias. Yo creo que ya se ha legislado al respecto desde 1947 con las Naciones Unidas. Uno de ellos es la ley sobre genocidio y la otra es la ley de derechos humanos. En ambos casos, en ambas leyes, los gobiernos a lo largo de todo el planeta, digamos, han hecho caso omiso en buena medida de muchos de estos actos de violencia que se han perpetuado a lo largo del planeta desde esas épocas. Yo creo que es momento de que el gobierno de México asuma la responsabilidad de que ambas leyes, tanto la de genocidio como la de derechos humanos, se lleven a cabo en la práctica para que este país regrese a la paz que todos deseamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Eligio, pues una última reflexión. Sí, bueno, la primera es que estoy totalmente a favor de la demanda, ¿sí? Y que es necesario porque hay una estrategia geopolítica también a nivel internacional, en donde
el tráfico de armas también es parte de esta estrategia. Y que también este fenómeno del tráfico de las armas y la violencia debe ser estudiado muy a profundidad a nivel local, desde abajo, y atender las causas, como lo ha dicho en algún momento nuestro presidente, que tenemos tareas pendientes, no solo el gobierno, también los académicos, que lo debemos hacer ahora y no dejarlo para las generaciones posteriores, porque pues sería una irresponsabilidad ya en una dinámica mucho más grave y mucho más dramática. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Todos estamos seguros de sumarnos a este esfuerzo de México, porque las armas y la violencia siempre van a representar un riesgo potencial para toda la población y exponen muchísimo más a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos llevamos todas sus aportaciones y seguramente estaremos dando seguimiento a través de otras mesas de análisis y de diálogo con todos ustedes. Agradezco también mucho a todos los presentes que nos acompañaron en el seguimiento de esta sesión, de esta mesa de trabajo, y no nos queda más que estar presentes y respaldar a nuestro gobierno en todo lo que sigue para buscar la paz a nivel de nuestro país y a nivel internacional. Muchas gracias a todos, muy amables por su presencia. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.